Esto es California, el lago Salton. En el mapa parece un lago normal en el desierto, pero ahora te voy a contar su historia en un par de segundos. ¿Lo ves? El lago está desapareciendo rápidamente. ¿Cómo ha sucedido esto? Durante décadas, el lago funcionó como un sumidero. Mira el mapa. Aquí está el Valle Imperial. Aquí están los campos y los canales. ¿Ves a dónde van? Sí, directamente al lago Salton. Durante años, el sistema vertió aquí todo lo que sobraba. Restos de fertilizantes, suciedad industrial, y ahí estaba el gran problema. El lago solo tomaba agua. La sal, el arsénico, los metales pesados, todo eso no desapareció, se quedó en el fondo. Y lo más desagradable es que esta mezcla tóxica se libera al aire. Surge una pregunta lógica: ¿cómo detenerlo? Bueno, creando un mar completamente nuevo en el desierto. A la izquierda de California está el Océano Pacífico. Abajo está la Bahía de California. La solución es fácil de ver: bombear agua de mar al desierto para salvar el lago moribundo. Sí, así es. Kilómetros de tuberías, enormes bombas, toneladas de agua. Pero hay un problema. Esta agua es salada, lo que puede agravar el mismo problema que lo originó todo. Se formará una enorme pila de sal que quedará después de la evaporación. Se esparcirá por los alrededores y será como un círculo vicioso. ¿Y cómo va a crear California un nuevo mar en el desierto sin acabar definitivamente con el lago Salton? Ahora lo sabrás. Un lago con un destino difícil. Así pues, el lago Salton está muriendo. Pero lo más interesante es que no debería haber existido en absoluto. Mira, aquí solo había una llanura seca, pero a principios del siglo XX, la gente decidió llevar a cabo un plan clásico: convertir el Valle Imperial en una zona agrícola con la ayuda del agua del río Colorado. Cavaron canales, llevaron el agua a través del desierto, y en ese momento el sistema se rompió. Las fuertes lluvias y las inundaciones destruyeron los canales, y el agua del Colorado se dirigió a donde no se había planeado. A primera vista parecía la suerte del siglo. Nunca hay suficiente agua para los campos. Pero entonces surge una pregunta lógica. Si fue una suerte, ¿por qué este accidente se convirtió en una catástrofe tóxica? Bueno, el lago de Salton fue desde el principio un lago sin futuro. No tenía desagüe natural. Verás, no está conectado con el océano y no tiene una salida normal al río. El agua solo podía salir de dos maneras: absorberse en el suelo o evaporarse bajo el sol de California. Y entonces aparecieron los campos. Para que las cosechas crecieran y se obtuvieran mucho dinero, se empezó a inundar generosamente el Valle Imperial con agua del Colorado, justo desde aquí. Todo esto funcionó, pero con un problema. Todo lo que sobraba volvía al lago Salton. Pero, ¿cómo podía desaparecer el lago si recibía una enorme cantidad de agua? Aquí todo es sencillo. A principios de la década de 2000, debido a las sequías, California comenzó a ahorrar agua del Colorado. Y cuanto menos agua hay en los campos, menos agua llega al lago Salton, por lo que el lago comenzó a reducirse rápidamente. Pero el principal peligro no era que el lago se hubiera reducido. Cuando el agua se retiró, apareció el fondo. Miles de kilómetros cuadrados de lo que durante décadas había estado bajo el agua. Y no era solo arena. Era una mezcla compactada de sales, pesticidas y todo lo que el lago Salton había acumulado desde mediados del siglo XX. Mientras el lago estaba lleno, todo eso parecía oculto bajo el agua. Cuando el agua se retiró, ese contenido quedó en la superficie. El resto dependía del viento. Y el viento en el Valle Imperial es algo habitual. Así comenzaron las tormentas de polvo de un nuevo tipo. No eran las tormentas del desierto, que tienen un aspecto espectacular. Aquí apareció un polvo fino y corrosivo que puede permanecer en el aire durante horas. Y, a diferencia de las típicas tormentas del desierto, es mortalmente peligroso. Las partículas son tan pequeñas que atraviesan las vías respiratorias, se depositan en lo profundo de los pulmones e incluso llegan a la sangre. Para los habitantes locales, esta es una realidad estacional. Las escuelas cancelan las clases, las personas con asma y enfermedades crónicas literalmente se asfixian, y el fondo seco del lago se vuelve cada año más grande y más peligroso. ¿Mejorará alguna vez la situación? En absoluto. En las actuales condiciones de sequía, nadie va a aumentar drásticamente el volumen de agua en los campos. Esto significa que el lago Salton nunca recibirá suficiente agua. Y es por eso que California tiene una idea que parece una locura: crear un nuevo mar con la ayuda del océano. Ayuda del océano. Mira, el Océano Pacífico y el Golfo de California están muy cerca del lago Salton, por lo que se propuso utilizarlos para salvar el lago. Pero entonces, todos se plantearon la pregunta principal: ¿cuánta agua se necesitaría para salvar el lago? Se barajaron diferentes cifras, pero en el marco del proyecto concreto, se llegó a la conclusión de que se necesitarían 3,5 kilómetros cúbicos al año.
Para que te hagas una idea de la magnitud, esa cantidad de agua sería suficiente para llenar 1.380.000 piscinas olímpicas. Y todo eso debe fluir constantemente hacia el lago Salton, que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo se puede llevar a cabo un transporte así? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo muy complicada. Sencilla porque solo se necesita una tubería. Complicada porque la tubería debe tener un diámetro enorme para transportar grandes volúmenes de agua. Y también se necesitan bombas. ¿De qué otra manera se puede bombear agua del océano a través de zonas montañosas? Pero eso no es todo. También se necesitan depósitos en los que se almacene parte del agua si no se necesita en un momento determinado. Y aquí surge un gran problema. La salinidad del agua en el lago Salton ya supera la del océano, y si se vierten allí millones de toneladas más de agua marina, el lago se refrescará, pero de hecho, la cantidad de sal en la zona del embalse simplemente aumentará. Cuando el flujo de agua del Océano Pacífico disminuya o se detenga por completo, en el lago Salton habrá aún más montones de sal que querrán volar con el viento. Sí, así funciona el clima cálido de California. Pero, ¿cómo se puede salir de esta situación? Como parte del plan, se pensó en colocar enormes plantas a lo largo del recorrido de la tubería, que se encargarían de una tarea muy importante: desalinizar el agua que llega del océano al lago Salton. Habrá una gran cantidad de filtros y depósitos. Pero, ¿cómo se transformará el agua salada en agua dulce? Aquí ayudará la conocida y ya ampliamente utilizada tecnología de ósmosis inversa. En términos muy sencillos, el agua se presiona a través de membranas con orificios muy pequeños. Como resultado, prácticamente nada pasa a través de la membrana, excepto el agua. La sal, las impurezas y otros contaminantes no pasan. En general, todo parece perfecto, ¿no? Sin embargo, los expertos coinciden en que el plan es una locura. Y aquí está el porqué. Un plan descabellado. Así pues, el agua del Océano Pacífico se condujo por una tubería hasta el lago Salton. Por el camino se convirtió en agua dulce. Y aquí resulta que la sal no ha desaparecido. Ahora te lo explico. La desalinización del agua del océano en las cantidades necesarias implica la aparición de millones de metros cúbicos de salmuera, es decir, agua muy salada. ¿Dónde se puede hacer con todo este líquido tóxico? Una de las opciones que se barajan es extraer la sal del sistema y dejarla en su lugar, pero separada. Para ello, se propone construir gigantescas piscinas de evaporación cerca del lago Salton. En ellas se bombea salmuera concentrada. El sol hace su trabajo, el agua se evapora y la sal queda en forma de cristales. ¿Todos contentos? ¿O no? De hecho, parte del desierto se convertirá en un campo salino industrial, que se ampliará año tras año. Se trata de miles de hectáreas que requieren un control constante. ¿Recuerdas los fuertes vientos? En resumen, no se puede dejar la sal en su lugar. ¿Y entonces qué hacer? Hay una opción: transportar la sal por ferrocarril o camiones a otros estados, a almacenes autorizados o zonas industriales. Y para que lo entiendas de inmediato, en la práctica, esto significa un flujo interminable de trenes y camiones. El costo del proyecto se dispara, la carga sobre las carreteras y la red ferroviaria aumenta, y la idea de salvar el lago empieza a parecerse a ¿un complejo minero? Solo que en lugar de mineral, hay sal. Y en lugar de una cantera, hay un lago. ¿Y sabes qué? Hay otro problema que frena el proyecto. Según los cálculos de un grupo de expertos, los cientos de kilómetros de tuberías y las plantas desalinizadoras requerirán entre 65.700 y 78.400 millones de dólares. Y eso solo en la fase inicial. Esto no incluye la electricidad, el mantenimiento de los equipos y la logística de la sal. Pero esto solo es desde el océano hasta el lago Salton. ¿Qué pasa con la opción de bombear agua desde el mar de Cortés? Bueno, será aún más caro y complicado. A todo lo anterior hay que añadir que el mar de Cortés se encuentra en México y el lago Salton en Estados Unidos, por lo que cualquier proyecto se convierte automáticamente en internacional. ¿Qué significa esto? Años de negociaciones, compensaciones, acuerdos medioambientales y, lo más importante, México ya se plantea la pregunta: ¿por qué participar en un proyecto que salva la costa estadounidense, pero supone un riesgo para nuestro territorio? ¿Y cuál es el resultado? ¿No hay ninguna opción para salvar el lago Salton? En realidad sí la hay, y se trata de una estrategia enorme que ya se está llevando a cabo. La lucha contra la sal. Los proyectos de bombeo de agua del océano y del mar suenan muy bien, pero la gente prefiere algo más realista. Sí, todo esto suena aburrido, pero es real. En resumen, California ha cambiado oficialmente su enfoque. No se trata de remodelar el lago, sino de gestionar lo que queda. Y realmente hay mucho en lo que trabajar, como puedes ver. El estado se ha comprometido a reducir el polvo en 4.000 hectáreas. Y así es como lo está haciendo.
Donde es posible, se utiliza agua para mantener la superficie húmeda y evitar que la sal y las partículas se eleven en el aire. Donde no hay agua o es demasiado cara, se aplican soluciones sin agua, es decir, se cambia físicamente la superficie para que el viento no pueda acelerarse y levantar el polvo. En determinados lugares se utiliza incluso paja. Suena extraño, pero realmente funciona. Se colocan fardos de paja en filas regulares, lo que constituye una buena barrera para la sal que se levanta. El polvo vuela, pero no se va a ninguna parte, sino que choca contra la caja de paja y al final se queda en ese lugar. Pero eso aún no es suficiente. Y entonces la naturaleza, o más bien las plantas, vienen al rescate. Los participantes en los proyectos fortalecen el suelo con vegetación, cambian la estructura del suelo y crean trampas físicas para las partículas. Estas soluciones están diseñadas para funcionar durante mucho tiempo con un consumo mínimo de agua, lo cual es un aspecto fundamental en una región donde cada metro cúbico cuenta. El resultado es el siguiente. Cada uno de estos métodos reduce realmente la cantidad de polvo en suspensión. Sin embargo, hay un gran inconveniente. El lago Salton sigue secándose, por lo que hay más polvo. ¿Cómo se puede detener este proceso? A primera vista todo parece sencillo. Si el agua desaparece, hay que devolverla. Pero no del océano, no a tan gran escala. En el antiguo lecho del lago se crean estanques, presas y embalses controlados. Estos cubren grandes superficies, reducen la superficie salina expuesta y retienen la sal bajo el agua, evitando que se convierta en polvo seco que el viento esparce. Pero eso todavía no se puede llamar una restauración a gran escala del lago Salton. ¿Se puede finalmente obtener una cantidad normal de agua de algún lugar? Bueno, está el río Colorado, que antes abastecía de agua al lago a través de los agricultores. Pero en este momento está tan estrictamente distribuido por cuotas entre varios estados y México que cualquier aumento de la captación para el lago Salton supone un montón de disputas. Todos necesitan agua. Incluso si de alguna manera se lograra extraer cierta cantidad del Colorado, entonces no habría suficiente para otros consumidores. El río es ahora uno de los más explotados del mundo, donde cada gota pertenece a alguien. Entonces, ¿qué pasa con los demás ríos? Hay ríos pequeños que, en teoría, podrían proporcionar agua, pero su caudal es demasiado pequeño para influir en el nivel del lago. Además, no se puede simplemente tomar el agua de estos ríos. Hay que construir infraestructura, y eso implica costos. Resulta que la restauración completa del lago Salton se encuentra en un punto muerto. La reducción del polvo en suspensión y los proyectos locales de retención de agua funcionan, pero a muy pequeña escala. ¿Y sabes qué? Hay quienes incluso se alegran de esta situación. A las empresas les gusta. La desaparición del lago es una catástrofe ecológica. Polvo, ecosistemas muertos y todo lo demás desagradable. ¿Y cómo puede beneficiar a alguien una tragedia así? Todo se resume en una palabra: litio. Es un metal del que se habla tanto ahora que suena casi como un hechizo. Se encuentra en los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos, las baterías para la energía verde. Literalmente alimenta la vida moderna. Estados Unidos no es una excepción. Según estimaciones oficiales, a mediados de esta década, el país necesitará decenas de miles de toneladas de litio al año, mientras que su propia producción solo representa alrededor del 1% del volumen mundial. ¿Qué tiene que ver el lago Salton con esto? El lago se encuentra en una depresión tectónica, es decir, en una zona de actividad geológica intensa, rica en fuentes geotérmicas. Según las estimaciones de los geólogos, aquí podría encontrarse una de las mayores reservas de litio del planeta, alrededor de 18 millones de toneladas. En términos monetarios, esto equivale a unos 540.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no simplemente excavar minas bajo el lago para acceder a esta riqueza? El problema es que el litio no se encuentra aquí en forma de mineral. Está disuelto en aguas saladas subterráneas, las salmueras. No se puede excavar con una pala. Se necesita un complejo sistema de pozos, tuberías, filtración y procesamiento. Y aquí es donde el encenagamiento del lago Salton se vuelve repentinamente conveniente. Con la retirada del agua se abre el acceso al territorio. Es más fácil construir carreteras, perforar pozos e instalar equipos. Se reducen los costos, se acortan los plazos de puesta en marcha de los proyectos, y para los inversionistas esto significa una rentabilidad más rápida. Pero incluso si el lago se está secando, ¿cómo se extrae el litio de esta salmuera caliente? En el lago Salton no apuestan por las clásicas piscinas de evaporación. Aquí apuestan por la extracción directa de litio. El principio es bastante sencillo. Se extrae salmuera caliente del subsuelo, se pasa por instalaciones especiales que literalmente pescan el litio del agua y el resto se devuelve al subsuelo. Y aunque suena inofensivo, este tipo de extracción solo acabará con el lago Salton. El problema es que este método requiere grandes cantidades de agua en una región árida. ¿Y de dónde se va a obtener?
del lago Salton. Y ahí no terminan los peligros de la extracción de litio del lago. Los expertos consideran que la extracción puede agravar los problemas existentes con la calidad del aire y aumentar la cantidad de polvo tóxico que se eleva al aire. Y todo esto en una zona que ya está sufriendo. ¿Significa esto que no se empezará a extraer litio? Bueno, por así decirlo, los proyectos ya existen. Está el Hell's Kitchen Project, que combina la energía geotérmica y la extracción de este metal tan importante. También hay otros que están empezando a desarrollarse en el lago Salton, por ejemplo Energy Source Minerals y Berkshire Hathaway Energy. En resumen, la desaparición del lago Salton no asusta a todo el mundo, y la situación es especialmente triste porque es poco probable que se pueda inundar el territorio del lago con relativa rapidez. Pero hay esperanza, porque la historia conoce un ejemplo real en el que se logró hacer algo así, aunque con un problema enorme. La catástrofe asiática. Es el mar de Aral, que en su día fue el cuarto lago más grande del planeta. Este enorme espejo en el centro de Eurasia era alimentado por dos ríos, el Amu Darya y el Sir Darya. Su superficie alcanzaba los 68.000 kilómetros cuadrados. Si miras el mapa, es casi el doble de Bélgica o toda Irlanda. El lago estaba lleno de flotas pesqueras y en sus orillas se alzaban ciudades, pero se convirtió en uno de los principales ejemplos de catástrofes ecológicas provocadas por el ser humano. ¿Cómo llegamos a esta situación? La gente decidió que el agua era más necesaria para el algodón que para el mar de Aral. En la década de 1960, en la Unión Soviética, se inició una remodelación a gran escala del paisaje. Los ríos que alimentaban el mar de Aral comenzaron a desviarse por canales para regar los campos. El caudal de agua disminuyó drásticamente, mientras que la evaporación se mantuvo igual. Como resultado, el lago comenzó a reducirse literalmente ante los ojos de la gente, perdiendo año tras año su nivel, superficie y volumen. En la década de 1980, el agua había desaparecido tanto que la salinidad se multiplicó por varias veces. Los peces comenzaron a morir en masa y la pesca se detuvo. En 1987, el Aral se dividió en dos cuerpos de agua, el norte y el sur. A principios de la década de 2000 solo quedaba alrededor del 10% del agua del antiguo gigante, y el nivel de la superficie había descendido decenas de metros. Pero eso solo fue el comienzo de la catástrofe. El mar de Aral no era completamente dulce, por lo que, cuando comenzó a evaporarse activamente, en su lugar quedó lo mismo que en el lago Salton: productos químicos de los campos y la industria, así como una enorme cantidad de sal. ¿A qué condujo esto? Mira. Cientos de millones de toneladas de sales y pesticidas se liberan a la atmósfera cada año. Se depositan en los suelos, en los pastos, en los pulmones de las personas. Las cosechas disminuyen, la salud en los asentamientos del Aral se deteriora rápidamente y la propia zona alrededor del mar se convierte en una zona de desastre ecológico. El fondo muerto genera aire muerto, y en este contexto, cualquier conversación sobre simplemente inundarlo todo con agua suena casi burlona. Pero entonces, ¿cómo se logró ayudar al mar de Aral? En 2005, Kazajistán construyó la presa de Kocaral, 12 kilómetros de tierra y hormigón que separaron el Aral septentrional de la parte sur, prácticamente muerta. La idea era sencilla: el agua del Sir Darya ya no debía fluir hacia la nada. Se empezó a retener en una cuenca limitada. El efecto fue casi increíble. Ya en 2009, el nivel del agua en el Aral septentrional había subido unos 12 metros en comparación con 2003. La salinidad comenzó a disminuir y los peces a regresar. Ahora en el lago vuelven a vivir 22 especies de peces y la captura anual alcanza las 8 o 10.000 toneladas. Las explotaciones pesqueras han empezado a generar ingresos y los pastos han comenzado a recuperarse. Un resultado impresionante, pero ¿qué pasa con el Aral del Sur? Empecemos por lo más importante. Simplemente llenar esta parte del mar de Aral con agua es imposible. Para ello se necesita un caudal estable y duradero, y aquí no lo hay ni se prevé que lo haya. A diferencia del norte del mar de Aral, en Kazajistán, donde el Sir Darya todavía aporta algo de agua y donde se ha logrado retenerla con una presa, la parte sur ha quedado prácticamente aislada de los ríos. No hay agua suficiente ni siquiera para las necesidades básicas, ya que hace tiempo que se distribuye por canales de riego en las cabeceras. No obstante, se está intentando que la parte sur sea menos peligrosa como generadora de polvo tóxico y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la antigua zona costera. Con esta lógica surgió el proyecto Aral Verde, que se lleva a cabo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de Uzbekistán. Se trata de un intento de remediar la catástrofe no con agua, sino con raíces.
En lugar de tuberías y presas, se planta vegetación y se fija el suelo en el antiguo lecho marino. En las salinas secas se planta el saxaul, una planta resistente y duradera que es capaz de vivir donde casi nada más sobrevive. Sus raíces retienen la sal y la arena, y su copa rompe el viento, reduciendo la velocidad de las tormentas de polvo y la dispersión de partículas tóxicas a cientos de kilómetros. ¿Hay avances? Oh, sí. Solo en marzo de 2025 se plantaron alrededor de 80.000 saxaúles jóvenes en 80 hectáreas del antiguo lecho marino. Y en los 5 años de existencia del proyecto se han plantado más de 823.000 árboles en una superficie de más de 658 hectáreas. Así que se puede decir que lo más importante en la restauración de los lagos es el deseo de la gente. Sin él no se puede lograr nada. Aunque... hay un ejemplo en el que la gente destruyó un lago y luego, en un momento, la naturaleza lo restauró por sí misma. La naturaleza es capaz de todo. Volvemos a California y nos trasladamos muy atrás en el tiempo, a mediados del siglo XIX. El lago Tulare era un enorme embalse al oeste del río Mississippi. Su superficie alcanzaba casi los 1.800 kilómetros cuadrados y su profundidad era de varios metros. Era una auténtica maravilla natural. El lago se alimentaba de los ríos de Sierra Nevada y atraía a enormes bandadas de aves, peces, ciervos y muchos otros animales. Pero luego todo siguió el guión habitual. A finales del siglo XIX, el lago Tulare casi había desaparecido. Todo fue culpa del hombre. Las aguas de los ríos que alimentaban el lago se desviaron para el riego agrícola. Los canales, presas y embalses literalmente secaron el lago, que poco a poco se convirtió en campos áridos. En el siglo XX, en el lugar del gigantesco embalse, solo quedaban tierras de cultivo. ¿Cómo pudo la naturaleza recuperar el lago de un estado tan destruido? Sin bombas ni tuberías, en 2023 ocurrió un verdadero milagro. Las fuertes lluvias y el deshielo activo en Sierra Nevada volvieron a llenar de agua el antiguo lago. Las aves regresaron, comenzaron a aparecer peces y el antiguo fondo se convirtió en islas flotantes con vegetación. Ahora se están debatiendo ideas para la restauración parcial del lago y las zonas pantanosas adyacentes con el fin de preservar este fenómeno y devolver la vida al ecosistema. Pero, ¿por qué no lo hicieron antes y simplemente dejaron que la naturaleza siguiera su curso? La respuesta es sencilla. No existía ninguna motivación política ni económica para recuperar el lago. La agricultura generaba ingresos y casi nadie consideraba que el ecosistema tuviera valor. Además, la magnitud de la restauración parecía abrumadora. Habría que controlar el caudal de los ríos, cambiar el uso del suelo y redistribuir el agua, tareas que durante décadas parecieron imposibles. ¿Es posible que el lago Salton también se recupere de esta manera con la ayuda de la naturaleza? Todo es posible. Sin embargo, parece que al igual que en el caso del lago Tulare, no hay voluntad política ni motivación económica.